tiempo bueno para la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Quiero que compartamos ese tema. El tema de el Dios de mucho más. Si tuviésemos que mirar este texto a la luz de las Escrituras y lo tomamos aislado de la historia que vamos a compartir, podríamos llegar a la conclusión que es meramente una frase más, nada más. Pero cuando vamos y miremos el contexto de esta historia, vamos a ver por qué razón decimos que Dios es el Dios de mucho más. Y me gustaría arrancar el tema de esta tarde invitándolos a que ustedes puedan pensar en ese sueño, en ese proyecto que ustedes tienen para ustedes, para sus vidas, para su familia, eso que anhelan y parece inalcanzable. Por un momento, tome un segundo para meditar en ese proyecto, en ese sueño, lo que usted anhela, lo que usted desea. Preguntarse, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Pero no quiero que lo haga espiritualmente, quiero que le ponga un número económico, quiero que usted le ponga un número. ¿Cuánto sale lo que usted desea para usted y su familia? Bueno, Dios tiene mucho más que eso para darle. ¿Cuánto dicen amén? Lo que anheles, lo que desees en tu corazón, Dios tiene mucho más que eso para darte. Yo quiero que esta tarde, cuando usted se retire de este lugar, usted vaya creyendo y se vaya con la total confianza y con la total seguridad de que Dios tiene para darle mucho a usted. Mucho más de lo que creemos e imaginamos y pensamos, dice la Biblia, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le creen. Vamos a mirar la historia bíblica de Segunda de Crónicas, capítulo 25, es la primera historia que vamos a compartir. Dice la Biblia, reunió luego a Amasías a Judá y arregló a las familias, les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata, esto a 100.000 hombres. Más o menos para que usted tenga una idea, 100 talentos equivale a 3.350 kilos de plata. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará con los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Interesante la historia de este texto y de este rey Amasías. Para que entremos un poquito en contexto de historia, Israel, David, va a dejar el trono y el trono de Israel lo va a heredar su hijo Salomón, que al principio fue un hombre que clamó a Dios por sabiduría. Ustedes van a encontrar que cuando Dios se le aparece en una mañana, en una madrugada, a Salomón y le dice, pide lo que quieras y yo te dé. Salomón
procede a decirle a Dios: el pueblo de Israel es demasiado grande como para ser dominado por un solo hombre. Se necesita a alguien con mucha sabiduría, y esa sabiduría no puede ser humana. Entonces procede Salomón a clamar a Dios y pedirle sabiduría. Y Dios le dice: por cuanto has pedido esto y esto ha habido en tu corazón, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que además lo hizo el hombre más rico de la tierra. El comienzo de Salomón en el reinado de Israel fue el de un hombre conforme al corazón que tenía su padre, un rey bueno, pero al final de la etapa de Salomón se desvía del propósito de Dios y comienza a hacer lo malo. Y cuando Salomón muere, va a heredar el trono su hijo Roboam. Y dice la Biblia que cuando Roboam va a heredar el trono, el pueblo se le acerca con una petición. Y le dice: tu padre fue un hombre que nos mantuvo muy presionados con impuestos y con trabajos pesados. El reinado final de tu padre fue de mucho sufrimiento para el pueblo. Hemos estado siendo dominados, tratados como esclavos. Necesitamos que tu reinado, que tu gobierno sea un poco más flexible que el de tu papá. Tu papá nos presionaba con los impuestos, teníamos que pagar grandes cargas. Y si no pagábamos, éramos tomados como esclavos, el pueblo sufría, el pueblo lloraba. Necesitamos que tu reinado sea diferente. Y dice la Biblia que Roboam va hacia los consejeros de Israel, hacia los ancianos de Israel, y les pregunta, dice: el pueblo ha venido con esta petición, ¿qué tengo que responderles? Y los ancianos le dijeron: es verdad, tu padre fue un rey que presionó mucho al pueblo. El pueblo sufrió mucho la última etapa del gobierno de tu padre. Sería bueno que tú seas un poco más flexible, que escuches al pueblo. Si tú escuchas al pueblo, el pueblo te servirá. Si tú procedes a ser un poquito más flexible con ellos y no los aprietas tanto con los impuestos y con el trabajo, el pueblo va a estar alegre y el pueblo te va a seguir. Deja el consejo de los ancianos y dice la Biblia que se fue a escuchar el consejo de aquellas personas jóvenes que habían crecido juntamente con él. Y los jóvenes de la misma edad dijeron: no es posible que vos ahora seas más débil que tu padre. Cuando vuelvan dentro de 3 días para buscar la respuesta, dile que el dedo más chico tuyo es el más pesado que la proporción más pesada de tu padre, que tú vas a ser más duro. Si tu padre fue inflexible, tú lo serás aún peor. Cuando volvieron a buscar el consejo, la respuesta del pueblo, dice la Biblia que Roboam desechó el consejo de los ancianos y escuchó el consejo de los jóvenes y procedió a decirle al pueblo que el gobierno de él iba a ser mucho más inflexible que el de su padre, mucho más duro todavía. No había comparación lo que iban a sufrir con él, con lo que había vivido con su padre Salomón. Y entonces Israel decide dividirse en 2. Y 10 tribus se fueron al norte. 10 tribus hicieron de Samaria la capital central de su reino. Y 2 tribus, Benjamín y Judá, se fueron al sur y siguieron bajo el reinado directo de David. E hicieron de Jerusalén la capital de su reino. Esto llama mucho la atención porque dice la Biblia que hubo 19 reyes desde el momento en que muere Salomón hasta la historia que acabamos de leer de Mesías en el reino del norte. Y ninguno de ellos hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Todos hicieron lo malo. Las 10 tribus de Israel se entregaron a los ídolos. Las 10 tribus de Israel se volvieron de Jehová, le dieron la espalda a Dios e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y llega el momento, ahora vamos a entrar en el texto, donde el rey del sur, Amasías, tiene que entrar en guerra contra Edom. Va a enfrentar una batalla y el rey hace un censo de su pueblo para saber con cuánta gente contaba. Y dice la Escritura que cuando hizo el censo, hizo el número, no le daba. Era insuficiente. Él sabía
que humanamente no había posibilidades de ganarle a Edom. No había posibilidad humanamente de vencer al pueblo edomita. Y entonces decide contratar mercenarios israelitas del reino del norte. Aquellos que por muchos años mantuvieron una división, un enojo, aquellos que mantuvieron la guerra, la división, ahora él va a Amasías a buscar hombres del norte para pagarles para que luchen por ellos en la guerra. Para que usted tenga noción, la suma pagada por Amasías a los mercenarios israelitas superaba los 100 millones de pesos conforme a lo que hoy estamos pagando el precio del gramo de plata. El gramo de plata hoy está cotizado en 34,70 aproximadamente el valor del gramo. Multiplíquelo eso por 3.350 kilos, da la suma de 112 millones de pesos, una cosa así. Eso fue lo que el rey Amasías fue y pagó a estos mercenarios de Israel. Fue y les pagó de antemano para que ellos viniesen y los ayudasen en la guerra contra Edom. Ahora, me encanta lo que sigue. Cuando después de que él hace esta transacción y este arreglo con el reino del norte, dice la Biblia que un profeta vino donde estaba Amasías y le dijo lo siguiente: no quiere el Señor que vayas. Jehová no quiere que vayas con esos israelitas, no quiere Dios que haya alianza. No quiere Dios que hagas alianza con ellos porque ellos han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Dios quiere que rompas ese pacto, esa alianza que hiciste con ellos. Dios quiere que rompas esa alianza, ese negocio. Dios quiere que no haya ningún tipo de relación entre vos y esa gente del norte. La pregunta es, ¿cómo podría pensar Amasías que podía haber una alianza con aquellos que le habían dado la espalda a Dios? ¿Cómo puede ser que un hombre que amaba a Dios vaya a pensar que era justo y estaba bien hacer negocios o establecer una relación o hacer una sociedad con gente que le ha dado la espalda a Dios? El Salmo 1 dice: bienaventurado, pásame por favor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, en camino de pecadores, perdón, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, la palabra aquí hebrea se traduce como esher, que significa feliz, contento. Qué dichosa, qué feliz que vive la persona que no se ha sentado, ni ha hecho negocios, ni se ha puesto en sociedad con incrédulos, con gente que deshonra a Dios, con gente que no tiene a Dios como prioridad en su vida. Lo que está diciendo David es que hay un contentamiento, una felicidad en el corazón de la persona que mantiene a Dios como prioridad en su vida y que no se junta, ni hace, ni se sienta en silla de escarnecedores ni pecadores. Esa persona vive feliz. Al final de cuentas, la sociedad con un incrédulo te va a traer problemas. Al final de cuentas, la sociedad con un incrédulo te va a hacer barrer lágrimas. De hecho, el próximo texto que vamos a leer ahí, en 2 Corintios 6:14, dice: no unáis a yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La idea de unirse a un yugo desigual está basada en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 9, cuando la ley prohibía unir en yugo a dos animales de distintas clases, de distinta naturaleza. Pero el rey Amasías decidió no hacer caso a esto y hacer alianza. ¿Qué fue lo que llevó a Amasías a tomar esta decisión? Él pensaba humanamente que con sus recursos, con su gente, él jamás podría vencer a Edom. Era insuficiente. Pero Dios le envía a un profeta a decirle que Dios no quiere que se apoye en la gente del norte para ir a la guerra. Dios no quería que se apoye. Pero después de esta advertencia que el profeta le va a hacer, le dice: y aún
sabiendo que Dios no quiere que vayas, tú voluntariamente decides ir igual, aún sabiendo de que Dios no quiere, Dios quiere que rompas esa alianza que hiciste con la gente del norte, pero si aún sabiendo que a Dios le desagrada y que Dios no aprueba lo que estás pensando hacer, si aún así lo haces, si aún así continúas con esta alianza y vas a la guerra, dijo Jehová hará que caigas en derrota frente a Edom. Jehová hará que perezcas y que tus enemigos te destruyan. Jehová hará que pierdas esa batalla, que pierdas esa guerra. Quiere decir que cabe la posibilidad, hay personas a las cuales Dios les dice no y ellos voluntariamente se empecinan en decir que sí. Quiere decir, este texto nos muestra que hay personas a las cuales Dios le va a decir no hagas esto, pero sin embargo ellos lo van a hacer igual. Y el profeta le dijo a Amasías, vos ya sabés que Dios te ha dicho que no, vos ya sabés que Dios no quiere que vayas, pero si aún así, sabiendo de que Dios no aprueba esta relación, que Dios no aprueba lo que estás haciendo, voluntariamente decidís seguir hacia adelante, vas a ser responsable de todo lo que te va a pasar. Aún la propia vida del rey Amasías estaba en juego. Aún la propia vida del rey Amasías está en peligro. Porque no solamente sería el hecho de que él caiga en la derrota, sino el hecho de que él perezca en la guerra por causa de hacer alianza con personas que Dios no quería que hagan. Cabe la posibilidad de que muchas veces Dios nos esté influyendo y nos esté invitando a hacer su voluntad y a seguir sus consejos, pero nosotros voluntariamente decidimos por cuenta propia y hacemos lo que nosotros queremos. Sé que quizás no es el caso de muchos de ustedes o quizás de nadie. Sé que ustedes son todos obedientes al Señor y hacen todo lo que Dios les dice, al pie de la letra, pero por si alguno nos está viendo ahora de otra iglesia, de otra ciudad, quiero que sepa que no es el problema de este lugar. Acá toda la gente es obediente. Amasías fue desafiado por Dios a través del profeta a creer que él no necesitaba nada más que a Dios para ir a la guerra. El profeta quería que Amasías se sienta desafiado. ¿Qué necesito para ir a la guerra? Nada más que a Dios. Porque le va a decir el profeta, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. David se lo hizo saber esto a Goliat. David se lo hizo saber. Dice la Biblia en el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, David y Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y añade, y sabrá toda esta congregación. ¿Quién? La congregación de los cobardes que estaban escondidos en la montaña, mientras David solo aparentemente iba a enfrentar a Goliat, pero David le deja en claro en el versículo 45 que no iba solo, él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en mis manos. Amén, Señor. Y esto es lo que el profeta quería que Amasías supiese.
que para ir a la guerra, para ir a combatir contra Edom, no necesitaba un gran ejército y un gran armamento, necesitaba estar en obediencia a Dios. Para conquistar tus sueños, tus proyectos y los planes que tenés en tu vida, no necesitas tener mucho dinero, no necesitas tener un gran respaldo económico. Lo que necesitas para ser bendecido en la vida es que Dios esté contigo. Lo que necesitas para ser próspero, para ser feliz en tu familia, en tu casa, en tu economía, en tu salud, lo que necesitas es que Dios esté con vos. No necesitas más nada. Muchos han querido poner al Señor al costado en sus proyectos, en sus planes, en sus decisiones, y hoy Satanás los ha hecho añicos, los ha destruido, los ha lastimado, porque han dejado el consejo de Dios. Porque cuando Dios les dijo no, ellos no supieron ver que era la palabra de Dios, que era Dios mismo el que le estaba hablando. Si ellos hubiesen dicho amén a lo que Dios les había dicho, hoy su vida sería diferente. Pero hay mucha gente que sufre, mucha gente que está lastimada, mucha gente que está dañada porque ha cerrado el oído al consejo del Señor. Dios es todo lo que usted necesita, mi hermano. Dios es todo lo que usted necesita, mi hermana. Cuando el rey Amasías escucha esto, él entiende y acepta que el profeta tiene razón. Cuando Amasías escucha que el profeta le dice, lo único que necesitas es a Dios porque Él tiene el poder para derribar y para edificar, Amasías lo entiende y acepta el consejo del profeta. Acepta que él no necesita otra cosa que a Dios. Pero entonces va a proceder a hacer la pregunta universal. La pregunta universal que se va a hacer a Amasías es, ¿cuánto me va a costar ser obediente? Él había invertido un gran capital, bastante cantidad de dinero, había invertido en estos hombres, en estos mercenarios para que lo acompañaran a la guerra. Y entonces la pregunta rápida de Amasías cuando el profeta le dice Dios no quiere que vaya es ¿y qué hago con lo que invertí? Y con lo que yo puse y lo que pagué. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Quién me va a devolver? La otra persona no me lo va a devolver más, son mercenarios. Yo no puedo perder tanta cantidad de dinero. Yo no estoy dispuesto, no estoy en condiciones económicas. Estamos en guerra. Cuando se está en guerra, todo peso vale mucho. Cuando se está en tiempos de crisis, cuando hay abundancia, cuando hay abundancia y hay dinero de sobra, uno barre las monedas y las tira a la basura, pero cuando hay tiempo de crisis las busca, mire como un perro busca un hueso. Una alegría, una felicidad. Me encontré 10 pesos en el bolsillo, dice, una alegría impresionante, claro, porque no hay nada y son 10 pesos que suman. Pero cuando hay a veces uno no le da importancia. Bueno, los reyes estaban en guerra y para ellos todo dinero era importante. Y entonces Amasías dice, ¿qué hago? Yo invertí plata, yo puse dinero, yo pagué tanta cantidad de dinero para contratar un mercenario para que nos ayude. ¿Qué voy a hacer? No estoy en condiciones de perder, ya lo hice, ya no puedo perder este capital. Y entonces el profeta va a proceder a darle una respuesta impresionante. Le dice, no importa lo que invertiste, Dios puede darte mucho más que eso. No importa la inversión que hayas hecho. Si renuncias a eso, que Dios no quiere que hagas, por más que parezca una gran pérdida, va a ser una gran ganancia, porque por ser obediente, Dios te puede dar mucho más. Amén. Amasías sabe que lo que está por perder es mucho. Entonces él se pregunta, ¿cuánto me va a costar obedecer a Dios? ¿Cuánto cuesta obedecer a Dios? Dios no quiere que yo vaya, ok. ¿Y lo que yo invertí? En otras palabras, ¿cuánto
me va a costar ser una persona obediente. Y entonces el profeta va a proceder a decirle algo realmente impresionante. No importa cuánto te cueste, siempre será mucho más barato que la desobediencia. No importa. Ser obediente te costará mucho, pero la desobediencia será más cara. Porque desobedecer este principio podía ser que el rey perdiese la vida. Si era obediente, perdería 100 millones de pesos. Pero si era desobediente, su vida estaba en peligro. Y era lo que el profeta intentaba mostrarle a Amasías. Y es lo que la Biblia trata de mostrarnos a nosotros y enseñarnos a nosotros. Que ser obediente siempre nos costará menos que la desobediencia. Obedecer al Señor siempre será mucho más beneficioso. El diablo trata de convencernos de que nosotros tenemos que desobedecer, que esto no es tan así, y trata siempre de empujarnos e impulsarnos a dejar de lado el consejo del Señor, pero si somos obedientes quizás pensemos que estamos perdiendo, pero si somos desobedientes verdaderamente estaremos perdiendo. Porque el profeta le dijo a Amasías, no importa esos 100 millones de pesos, no importa los 3.350 kilos de plata que has invertido, Dios puede darte mucho más que eso si sos obediente. Quizás como Amasías usted diga, yo ya hice la alianza, ya no puedo retractarme, he invertido un capital, he hecho grandes gastos, no estoy en condiciones de esto. Pero aún así le puedo asegurar que es mejor perder plata que la relación con Dios. Es mejor perder unos pesos que perderlo a Él. Porque si lo perdemos a Él, lo perdemos todo. Pero si le obedecemos a Él, estamos en ganancia, en gran ganancia. Porque Dios puede suplir mucho más abundantemente de lo que creemos y pensamos aquellos que son obedientes. Por eso quizás pienses que obedecer a Dios te va a traer una pérdida. Yo quiero decirte que obedecer a Dios siempre es ganancia. Y Amasías tenía que aprender esto. Amasías tenía que aprender esto. Él estaba dispuesto a obedecer. El problema es lo que yo puse, el problema es lo que yo di, lo que ya pagué. No importa, le dijo, no importa la cantidad, le dice el profeta, no importa la cantidad que hayas invertido. Dios puede darte mucho más que eso si vos decidís no llevar estos mercenarios. Continúa la historia. Y Amasías no llevó a los mercenarios. Y Dios le dio una gran victoria. Y el botín que recolectaron fue mucho más grande que lo que él había invertido en los mercenarios. Porque obedecer a Dios siempre, el que obedece a Dios siempre gana. El que obedece a Dios siempre gana. La obediencia te bendice y te abre puertas, pero la desobediencia trae pérdidas que son terribles. Y esto es lo que necesitamos aprender. Entonces, ante una elección que tengas que hacer, Dios te dice, yo puedo darte mucho más. Cuando Satanás quiera tentarte a hacer algo que Dios desaprueba, recuerda esta frase, Dios puede darte mucho más que lo que Satanás te ofrece. Satanás, todo lo que te ofrezca es temporal. En Dios está incluido lo eterno. La obediencia a Dios te abre la puerta a la eternidad. Esto es re importante que lo podamos asimilar y lo podamos entender. Me encanta esta historia. Me encanta lo que Dios hace a través de la vida de Amasías y lo que le va a hablar a través de este profeta. Vayamos por favor a San Mateo capítulo 6 y vamos a descubrir que Jesús utiliza la misma frase que utilizó el profeta cuando le habló a Amasías. Jesús va a utilizar la misma frase. San Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo,
¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Pero haga por favor énfasis en el versículo donde dice: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. La pregunta que Jesús hace ahí es: ¿no hará mucho más por ustedes? Impresionante, ¿no? Debemos esperar confiados, debemos esperar tranquilos en la ayuda que nuestro Padre Celestial nos va a dar a cada uno de nosotros. Cuando necesitamos, sea en el área que sea, Dios tiene el poder para suplir y bendecirnos. Debemos esperar confiados. Jesús dijo que nosotros somos más valiosos que las plantas y los animales. Y es algo que el ser humano tiene que entender. Nosotros valemos para Dios, Él es nuestro Padre. Hay una canción que dice: yo solo sé que soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y eso Dios quiere que lo entendamos. Repita conmigo: me dará mucho más porque Dios me ama. Repítalo fuerte: me dará mucho más porque Dios me ama. Jesús quiere que entendamos dos cosas. Y hay dos principios establecidos en esta enseñanza del Señor. Dos consejos que debemos seguir los que están en conexión con el Padre. Número uno: debemos ordenar nuestras prioridades. Primero lo espiritual. Primero el reino de Dios. Primero mi relación con el Padre. Primero mi vida espiritual. Arrancamos el día a veces, y cuando nos vamos a acostar a la noche es el primer momento que le dedicamos a nuestra vida espiritual. Estamos a veces demasiado ocupados, demasiado presionados, demasiado comprometidos con un montón de cosas. Yo he conversado con gente que dice: oré un ratito porque estaba tan cansado que no tenía fuerzas para orar. No quise ni arrodillarme porque si me arrodillaba me quedaba dormido o me quedaba dormida. Eso pasa cuando no se le da lo primero a Dios. Le compartí a mi esposa esta semana que cuando estábamos haciendo el seminario y tocó la parte de la relación con Dios, el profesor que nos ministraba y nos enseñaba, él nos decía: a Dios hay que darle lo primero. Eso significa que el primer tiempo, la primera hora de la mañana tiene que ser tu relación con Dios, tiene que ser tu devocional, tiene que ser tu vida espiritual. Tenés que programar tu vida espiritual, tenés que programar en las mañanas tu tiempo con Dios. No podés andar todo el día descubierto y desnudo y siendo un blanco fácil para Satanás, cuando en la mañana
tempranito uno ora y se cubre con la sangre de Cristo y cubre a su familia. El día es distinto, pero a veces estamos apabullados con situaciones, con problemas. Vienen problemas de un lado, problemas del otro. Parece que nos invaden los problemas y es porque hemos descuidado nuestra relación, nuestro primer tiempo con el Señor. Por eso el Señor aconseja en este texto es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes que tu trabajo, antes que tu estudio, antes que tu quehacer diario, Dios tiene que ser lo primero en tu vida. El primer tiempo hay que dárselo al Señor. Bien temprano en las mañanas, bien tempranito orando, leyendo la Biblia, haciendo un devocional. Terminamos en el día de ayer los 71 días de oración y ayuno, pero no vamos a parar, continuamos. Gloria a Dios. A partir de mañana vamos a comenzar 40 días en conexión con la familia, un devocional diario, donde todos los días a la mañana temprano usted lo va a leer. Amén. Pastor, yo me voy a las 8 a trabajar, levántese 6:30, no le cuesta nada. Yo entro a las 6, levántese 4:30, acuérdese más temprano. Pero a la mañana. Y hay una tarea para hacer. Todos los días usted va a tener una pequeña tarea para hacer. Y la tiene que hacer y la tiene que contar por las redes. La tiene que contar por WhatsApp. Yo les voy a enviar a todos ustedes el devocional todos los días. Principalmente los padres. Tienen que leerlo. Principalmente los padres. Lo van a hacer. Van a responder las preguntas. Después de hacer las tareas. Y me van a contar cómo les fue. Y después vamos a estar orando por cada uno de ustedes de manera especial en mi grupo. No vamos a dejar que Satanás nos robe. Sé que en el medio siempre va a haber situaciones que por ahí no nos permitan temprano leerlo, pero apenas tengamos la posibilidad lo tenemos que hacer. Hágalo tempranito, porque hay una serie de declaraciones y oraciones que usted tiene que hacer por su familia y va a ver usted cómo eso va a cambiar la relación de la casa. La relación del día va a cambiar. Cuando le damos lo primero al Señor, cuando ponemos a Dios en primer lugar a la mañana, todo el día es diferente. Amén, Señor. Nunca subestime usted el poder de la obediencia a Dios. Cuando usted pone a Dios como prioridad en su vida, se abren puertas y se desatan bendiciones. Amén. Gloria a Dios. A veces solamente queremos que Dios nos bendiga y nos olvidamos de tener un tiempo con Él a la mañana. Oramos simplemente cuando necesitamos, pero necesitamos nosotros estar conectados al Padre. Sí, Señor. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Sí, estamos desenchufados al Espíritu Santo, como que literalmente quiere decir eso, ¿no? La palabra separado ahí es desenchufado. Si estamos desenchufados al Espíritu Santo, desconectados con el Espíritu Santo, no servimos para nada. Necesitamos, para servir para algo, necesitamos estar conectados al Espíritu. Necesitamos a Cristo, darle lo primero de nuestro día al Señor, entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y lo segundo que Jesús quiere que sepamos en esto es que no quiere que nos preocupemos. Versículo 25, no te preocupes. Versículo 31, no te preocupes. Versículo 34, no te preocupes. 3 veces en la misma historia el Señor comparte el principio de no te preocupes por la comida, no te preocupes por la vida. 3 veces en la misma historia el Señor está repitiendo la frase no te preocupes, y cuando esta frase se repite varias veces, cuando se repite más de 2 veces y se hace énfasis en la frase, es porque es un principio que tenemos que aprender y que Dios quiere que nos mentalicemos y lo guardemos y se haga una raíz en nosotros. Dios no quiere que te preocupes. No te preocupes por el mañana. Suficiente con los problemas de cada día, dijo el Señor, como para preocuparse por los de mañana. Pero hay gente que vive preocupada por los problemas de mañana, por los problemas dentro de 3 meses, por los problemas cuando termine la cuarentena, por enero, porque vamos a hacer en marzo del año que viene. Hay gente que vive, y cuando usted hace eso, cuando usted vive preocupada demasiado, usted está poniendo una sobrecarga a su corazón. Y Dios quiere que usted cuide su corazón y su salud. No te preocupes. Algunos están preocupados por cómo van a ser las fiestas este año, con este tema de la cuarentena, cuando no saben si mañana van a estar vivos.
Entonces disfrute el día de hoy, disfrute su familia, aproveche el día de hoy. Ya es suficiente con los problemas que cada día aparecen como para estar preocupándonos por los de mañana todavía. El Señor no quiere que te preocupes. 3 veces en el texto, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Decir a tu hermano que está al lado de lejos, hey, no te preocupes. Ahora no puede tocarlo usted. No puede tocarlo porque está lejos, así que no te preocupes. ¿Por qué vivimos preocupados y enfermos? ¿Por qué vivimos preocupados, angustiados, atribulados, cuando Dios dice, yo estoy en control de todo? Y yo puedo darte mucho más que eso. Jesús dijo, no te preocupes. Mire lo que dice el Salmo 55, 22. Me encanta esta versión. Dice, mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo, ¿qué? Más fuerte. ¿Todo qué? Y Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. Por eso, dijo el salmista, siempre confío en Él. Qué interesante y qué hermosa versión de la Biblia, de la nueva traducción del lenguaje actual. Dice, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Leí una historia mientras preparaba este mensaje sobre esta parte, y el que había hecho la nota contaba una situación que él había vivido con su hijo de 2 años y medio, que le había regalado un juguete y no se sabe si de enojado o por qué, pero el juguete lo estampó contra el piso y dejó de funcionar. Y entonces va el nene hacia donde está su papá y llorando le dicen, se me rompió, arreglámelo. Y el papá agarra el juguete y se da cuenta que puede solucionarlo. Pero como empezó a mirarlo, a buscarle la vuelta para ver cómo podía arreglarlo, el nene se enojó porque no quería esperar y se lo manoteó y dijo, déjame, lo voy a arreglar yo. Y el padre lo dejó y se fue. La verdad es que así hacemos a veces con el Señor. Le presentamos nuestro problema, pero cuando el Señor empieza a ver cómo nos va a ayudar, nos desesperamos y le quitamos el problema de nuevo y lo volvemos a cargar nosotros. Y entonces Dios nos dice, ok, hacelo, arreglalo vos, hacelo a tu manera. Debemos nosotros aprender a poner todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de nosotros. Dios tiene mucho más para darnos a nosotros. Si creemos en Él y le somos obedientes. Último texto, Lucas capítulo 11, versículo 11 y 12. Dice, ¿alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Quiero que se guarde estas últimas 2 frases. Quiero que se las guarde en su corazón. Si Dios te amó cuando eras su enemigo, ¿cuánto más ahora que sos su hijo? Si Dios te amó cuando eras su enemigo, cuando no lo habías aceptado, cuando vivías en el mundo, cuando hacías de tu vida un desastre, si en esa condición Dios te amó, ¿cuánto más ahora que sos su hijo? Si Él entregó a Jesús cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no nos dará mucho más ahora que somos sus hijos? Si Dios entregó a Jesús para que muera por nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo no nos dará mucho más ahora que somos sus hijos? Guárdese esta frase. Dios tiene mucho para darte. Dios tiene mucho para darte. Créelo en tu corazón,
Confiar en el Señor, entregarle tus cargas, entregarle tus problemas, entregarle tu dificultad, ese tema que te angustia, ese tema que te preocupa, entregáselo al Señor porque Él tiene cuidado. Pongamos, como dijo el salmista, aceptemos el consejo de poner en las manos del Señor todo lo que nos preocupa y dejemos que el Señor actúe y que el Señor nos bendiga. Y confiemos y obedezcamos al Señor y mantengámonos conectados con el Espíritu Santo y Dios nos dará mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos. Amén.